5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Confío en mi camino. Confío en mi proceso. Confío en donde estoy. Confío en lo que soy. Bienvenidos al episodio número 27 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster, y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. 12 de julio. No es una major. No es una super half. No es una media maratón. No. Es la fecha en la que la leyenda viva Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, va a estar en Porto Alegre, Brasil. Va a correr a sus 41 años de edad en Brasil el 12 de julio, la maratón de Porto Alegre como parte de su gira mundial en esta escala que hace en Sudamérica. En un comunicado dice: correr es un lenguaje universal que habla de esperanza, disciplina y unidad. Estoy muy emocionado de ir a Brasil y experimentar la pasión de la gente de Porto Alegre. Cada continente tiene su propio espíritu mítico. Todos sabemos, en Viena en 2019, en una marca que no se validó de manera oficial, ha sido el único ser humano pues que en un circuito cerrado, sin rivales, con liebres y con ayuda tecnológica logró bajar de 2 horas en la maratón. Así que bueno, esa fecha es importante. También igual de importante que ustedes sigan, obviamente, dejando sus comentarios en Spotify. También en mi perfil de Instagram, en @GeorgeBalaguera, está el link de la Baki para que ustedes puedan hacer soporte y este podcast sea financiado. Si quieren pautar, ya saben, me pueden escribir en @GeorgeBalaguera. Sorpresas para oyentes. Atención, las primeras 5 personas que escriban al correo cambio de ritmo historias@gmail lo siguiente: hola, soy Pepe Pérez, soy oyente de Cambio de Ritmo. El eslogan de la media maratón 2026 es: primeras 5 personas llevan inscripción para la media maratón de Bogotá 2026. Hoy los invito a que viajen conmigo y con Alejo Mejía a la maratón de Barcelona. Alejo es paisa, hace parte de Runmaker, el equipo de Diego Ortega en Medellín. Nos cuenta su historia en el running, pero también nos va a contar cómo es correr en Barcelona y obviamente un tiempazo que les puedo adelantar que logró Alejo en esta carrera. Bienvenidos al episodio número 27 de Cambio de Ritmo. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya?
Imagine la posibilidad de correr en una ciudad que tiene una cantidad de sitios que han marcado la historia en España, uno de ellos marcado por el arquitecto español Antonio Gaudí. Terminar esa carrera a través del Arco del Triunfo, porque si bien el más famoso es el de París, muchas ciudades en Europa tienen su Arco del Triunfo. La Sagrada Familia, la Monumental, el Parque del Fórum, el Monumento a Colón, el Mercado del Linot, son algunos de los sitios emblemáticos que recorre la Maratón de Barcelona. Como la mayoría de maratones en Europa, cada vez más gente, cerca de 30.000 personas corrieron esta maratón, y dentro de ellas está, como siempre, un colombiano que además se había postulado, o sea, estaba ya listo para salir en el otro podcast cuando se presentaron cambios, pero, pero como dicen, la tierra de Alejandro, que es nuestro invitado, al que le van a dar le guardan. Alejandro Mejía trabaja en innovación, en tecnología, en comercio digital, y es uno de los 30.000 corredores que hizo parte de la Maratón de Barcelona, que además dejó récord femenino. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Ritmo. Hola George y oyentes de Cambio del Ritmo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo excelente. ¿Hoy dónde anda, por ejemplo? Hoy estoy de trabajo en Miami, en Estados Unidos. O sea, que hizo que Barcelona, Miami. Más o menos maratónico. Hice Barcelona, Madrid, Madrid, Medellín, cambié maleta y de una arranqué para Miami. ¿En qué trabaja, Alejo? Trabajo en un equipo de nuevos negocios de innovación digital para Bancolombia ya hace 5 años y bueno, es bien interesante porque es un poquito salirse de la banca tradicional para crear nuevas formas de ingreso, nuevas formas de acercarse a los clientes, entonces un poquito dentro del banco, pero muy por fuera del core bancario, pues. Ujú. ¿Qué estudio, Alejo? Yo estudié 2 carreras, George, pero básicamente no ejerzo ninguna. Yo terminé comunicación corporativa y Ajá. también soy diseñador digital, pero terminé en el mundo de transformación digital y comercio electrónico, pero más desde el lado consultivo y de negocio. Hace ya 15 años me dedico al tema de transformación digital. ¿Y llega ahí por qué? ¿Por gusto, por pasión, por...? Yo creo que por las cosas de la vida, en algún trabajo me pusieron a liderar un proyecto de montar intranet y sitio web de esa empresa, me Ujú. enganché por completo ahí y terminé solo haciendo eso. Entonces básicamente terminé ya en muchas industrias, he estado en servicios, en aerolíneas, en retail, en banca, en consultoría, trabajando en algunos países. Y bueno, ya llego al banco justo con esa gran responsabilidad de hablar de comercio electrónico y transformación digital, un poquito por fuera de la banca tradicional. Ujú. ¿Cuánto lleva corriendo, Alejo? A ver, George, yo toda la vida hice deporte y como creo que muchos oyentes que yo oigo aquí en el programa, empecé por el fútbol y tenía una carrera un poquito prometedora ahí hasta que llegó la universidad y bueno, me dediqué a estudiar, me dediqué a otros temas, entre ellos la rumba y varias cositas. Entonces, como desde los, digamos, 20 y pico en adelante, pues dejé de hacer deporte como juicioso. Me dediqué a jugar pues fútbol con amigos los fines de semana o durante semana, pero pues nada, nada juicioso. Ujú. Y a correr más o menos volví en el 2022, que yo decía, voy a hacer 1 o 2 carreras de 10 kilómetros al año, entrenaba, no sé, un domingo sí, Estamos 3 meses. hablando después de pandemia, Alejo. Después de pandemia, sí. Ujú. De eso que uno entrena, pues, 10 kilómetros y después a los 6 meses vuelve y corre otra cosa, o la ciclovía, caminar, correr de vez en cuando, pero pues nada, nada, digamos que muy estructurado. Ujú. Así arranqué, pues. Y también arranca con una historia bien curiosa porque cuando yo conozco a mi actual esposa, ella venía corriendo, tampoco pues muy, muy juiciosa, pero sí venía corriendo, era con su reloj y toda la cosa. Y yo, pues en mi intento, pues de llegarle un poco a ella, le empecé a preguntar qué reloj tiene, que si me acompañaba a tal tienda a mirarlo, y por ahí pues como que fuimos entrando.
Eso sí fue mucho antes de pandemia, pero como le digo, pues nunca arrancamos en serio, pues fue Ujú. 2022, 23, que digamos, digo, bueno, yo creo que sirvo para el tema y arranquemos a correr. Y ahí arrancó a correr. Y con la esposa que primero, ¿cuánto duraron de novios? Duramos de novios 5 años, casi 6, y ya llevamos 2 años y medio de casados, Año sí. y medio casados. O sea que ella llevaba corriendo, ¿cómo se llama? Se llama Viviana, ella llevaba Viviana. corriendo tampoco. La invitaban a un par de carreras con unos amigos que corrían, pero corría pues lo que te digo, 1 o 2 carreras al año Ujú. y no más de ahí. Y también pues nada de entrenar durante la semana, nada de fortalecimiento, o sea, nada estructurado, o sea, todo era muy empírico pues. Alejo, antes de continuar, si bien Bogotá tiene una gran ciclovía, Medellín también la tiene. Contémosle a los oyentes cómo es correr en la ciclovía de Medellín, cómo es entrenar en Medellín. Bueno, para los que no están en Medellín, Medellín es bastante exigente, Medellín es nosotros le decimos un columpio, una montaña rusa porque es muy poca la parte de Medellín que es totalmente plana. Nuestras corridas son totalmente en desnivel. Medellín tiene varias ciclovías, pero digamos que las más importantes están los domingos en la autopista. Justamente Ujú. una en la autopista conecta el sur con el norte completamente, entonces puede hacer un circuito de 21 kilómetros en ciclovía completa sin Bueno, interrupciones. qué Es buena buena, distancia. vas por todo el río Medellín, desde la Ujú. estación, depende cómo la hagas, pero puedes hacer desde la estación Niquía hasta la estación de Itagüí, y eso es básicamente desde todo el norte hasta todo el sur. Esa ruta principalmente la he hecho mucho preparando maratones porque es en subida, pero 21 kilómetros sin parar, esa es bien interesante. Ujú. Está la famosa pues, la Avenida del Poblado, que es un poquito más turística porque digamos que no se puede correr tan en serio ahí. Hay muchas bicicletas, muchos niños, muchas mascotas, pero es como la más turística y popular, que es a recorrer pues, casi toda la Avenida del Poblado. Son más o menos unos 7 kilómetros y esa sí es súper inclinada, o sea, se tiene demasiadas subidas, demasiadas bajadas. Esa es, de hecho, es bien técnica. Cuando toca hacer algunas cuestas, es una muy buena ruta. Y ya está la del estadio, que rodea el estadio, y en semana también hay un par de ciclovías martes y jueves más corticas, pero son como las permanentes, pues. Es que es interesante sobre todo porque yo le he contado, la gente se asombra, Alejo, porque no todas las ciudades lo tienen. Entonces la gente, sobre todo los extranjeros, porque a uno se lo vuelve paisaje. O sea, los bogotanos, eh, hasta la ciclovía nocturna la gente sale y un domingo de ciclovía es como si no fuera Bogotá. Pero Medellín también las tiene y sobre todo que es muy exigente y claro, pues todos, en mi caso, pues he corrido em, dos veces 21K en el caso de la Maratón de Medellín y corrí unos 15K con Corre Mi Tierra y es muy teso, le digo, o sea, las subidas y bajadas, correr en Medellín tiene un reto porque o baja mucho o sube mucho. Y es muy interesante también ubicarse en ciudades así porque por trabajo, porque es una ciudad que también tiene muchas carreras. Es muy interesante encontrarlo. Alejo, ¿en qué año dijo listo? Ahora sí vamos a empezar a ponernos como un poquito más serios y pasamos de 10K a aumentar a otras distancias. Fue en el 2023 una amiga que me impulsó mucho como a salir los fines de semana, pero juicioso todos los domingos, me decía, vamos, vamos, vamos. 2023 arranco más o menos en febrero a entrenar por mi cuenta, muy seguido de ella, pues que lleva toda la vida corriendo y que digamos es muy juiciosa y muy cercana también a tu podcast. ¿Cómo se llama? Mandar un agradecimiento a Gloria Castaño. Gloria básicamente fue, Ah, sí, es muy cercana creo que a ti también ujú. y bueno, ella me empezó a mover, salgamos, amiga de mi esposa, salgamos, salgamos, salgamos y comencé a salir con ella solo los domingos. Entonces ella me empezó a decir, pero vení, en semana también hay que hacer algo, eso no puede ser Sí, eso no solamente, son los domingos, mijo. también hay que hacer gimnasio, hay que hacer fortalecimiento. Y yo, no, 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 yo no me imaginaba en mi vida, pues, entrenando en semana y a qué horas, pues, y todo. Para mí era trabajo, en esa época también era profesor de un par de universidades. Entonces yo decía, no, pues, en fin de semana y listo. Entonces empecé juicioso, juicioso, con el objetivo de hacer Corre mi Tierra. Digamos que fue mi Ujú. primer 21K Corre mi Tierra en 2023.
de la mano de ella. Ella me dijo, yo te voy a llevar toda la carrera, usted no va a acelerar en ningún momento, no se me va a enloquecer, va conmigo del principio hasta el fin, porque usted no conoce esta distancia, usted nunca ha corrido más de 10 15 kilómetros, vamos juntos. La verdad, pues un agradecimiento gigante, terminé muy bien, terminé completo, sin lesiones, Que sin además, entrenamiento tampoco. que además, Alejo, que no me escuchen Jorge y Cristi, pero es la mejor de todas, no hay nada que hacer. Y me dijeron, Los sí, creadores de Corre Mi Tierra en Medellín tienen que vivirlo. Si bien una llevan la locura. experiencia a otras ciudades, pero lo que se vive, Alejo, ¿cómo se llama el puente de donde sale que a mí siempre se me olvida? Se llama el Puente de la 4 Sur, es El el puente de la puente 4 Sur, exacto, ese puente inmenso donde espectacular, sale sí. uno, es espectacular. Es espectacular. Entonces, venga, corrió los 21 con Gloria ahí al lado todo el tiempo. Todo el tiempo. No me dejaba acelerar, me regañaba y terminé bien. Terminé en 1 hora 45 completo, Bien. porque sí, claro, no conocía nada, no conocía la Mm. alimentación, no tenía tenis buenos, bueno, todo fue muy improvisado. Y eso fue como el éxtasis, o como dicen pues muchos de tus oyentes, como que fue el momento de conexión donde yo dije, esto que sentí, bueno, yo lo quiero seguir sintiendo, Pero porque además, Alejo, claro, perdón, bendecido y afortunado porque por más que de pronto, o sea, si bien no todos arrancamos con lo que se requiere para correr, creo que tenemos lo más importante que son las ganas. De ahí en adelante vamos mejorando postura, técnica, outfit, pero lo interesante acá es que su debut en media maratón lo hace acompañado y lo sí. hace como con una pacer exclusiva y eso hace que se regule, eso hace que no sienta después del 15 al 21 que está solo y digamos que el click es diferente o no. Total, y es una persona pues que lleva toda su vida cuidando de su cuerpo, lleva Ujú. toda su vida cuidando de la alimentación, entonces como que sentía un pacer responsable y sí, personalizado, que fue bien interesante pues. ¿Qué le dijo la novia después de Ella esos me, 21? ella me acompañó en esa carrera, no la corrió, pero me acompañó súper emocionada porque era como, para mí la media maratón era una cosa increíble, lejanísima, yo no dormí durante un mes antes, o sea, como que le metí todo el misterio posible al tema, pues toda la Pero es que quien no, importancia. pues que claro, es que quien no ha corrido media maratón, y yo repito, puede que digan, ah, este man tan cansón, pero no hay que minimizar las distancias. Media maratón, hay mucha gente que dice, yo hasta ahí corro, ahí está chévere, para eso están los super halves. Media maratón es una distancia que es exigente, pero no uno no queda tan cascado como dicen por ahí, pero no hay que minimizarla porque es una distancia muy tesa, Alejo. 21K son muy George, duros. yo hoy le puedo decir que yo le tengo más miedo a un 5K, 10K y hasta 21K que a la maratón. Y Mm. lo escucho también de varios corredores porque entre la distancia sea más cortica, la reventada del cuerpo es mucho más grande y digamos que mentalmente tenés que salir a tope desde el minuto cero. Entonces la distancia corta para mí es mucho más miedosa y más respetable que la distancia larga. Entonces pasó un mes sin dormir previo a esa primera media maratón. Sí, total, la ida a la feria, marqué la camiseta, o sea, como que hice todo lo que me disfruté cada momento, porque sí era como mi fiesta, a la cual no me preparé tampoco, o sea, me Ujú. preparé un par de domingos, pues, pero nunca en semana ni nada. Arrancamos con Jorge y Cristín, Corre mi Tierra, y de ahí en adelante creo que también viene algo que nos pasa mucho a los que somos muy novatos en el tema y no vivimos de esto, y es que cuando te gustó lo que hiciste, pues ya quieres arrancar a hacer todo lo que exista en la ciudad, a inscribirte en absolutamente cualquier cosa. Y ahí empieza un poquito también como el error y golpear bastante el cuerpo, pues sin una guía pues responsable. Y las lesiones, obviamente, ¿o no? Todas las que te puedo nombrar, todas las partes del cuerpo que no sabemos que existen. Empecé a entender que era la banda iliotibial, la periostitis, la fascitis, el Mm. talón de Aquiles irritado, dolor de cadera, pinzamiento, bueno, Yo no sabía que existía algo llamado el psoas. al psoas es nuestro mejor Y ese amigo. lo conocí el año pasado. O sea, el psoas nunca en mi vida, además se escribe con P. Para quienes de pronto no saben, se escribe con P. P-S-O-A-S, psoas. Búsquenlo, luego hablamos. El dolor Cuando, ahí es una locura. cuando lo conozcan hablamos. Entonces Alejo empezó a entrenar duro, tuvo todas las lesiones,
Me imagino que obviamente arranca sin entrenador. Entonces ahí le cuento el resto del 2023 porque fue interesante y para resumir esa parte hice Corre mi Tierra que la hacemos en abril, luego hice Media Maratón de Bogotá que ese año fue en julio, Ujú. luego hice la Media Maratón de Río Negro que fue literalmente como al mes, luego termino con la Media Maratón de La Ceja, ahí termina mi año entre comillas, que La Ceja siempre se corría en noviembre y creo que ya la cambiaron de tiempo. Y seguía inmediatamente la media maratón de Miami, que esa sí fue pues en 2024. Pero Ujú. entonces en 2023 termino completamente lesionado, todo mi diciembre en fisioterapia tratando de desinflamar la banda iliotibial porque en la ceja, literalmente el kilómetro 18 mi pierna quedó completamente estirada. Yo sentí que me partía en la rodilla por el lado, porque el dolor de la banda es una cosa que no se puede explicar. Y me tuvieron que montar al carro pues casi que cargado porque no me doblaba la pierna. Entonces pasó todo noviembre finales, todo diciembre en fisioterapia y ya tenía pagado el viaje pues a Miami, que era el 28 de enero, si no estoy mal, en ese año 2024. Y ahí dije en diciembre, no, esto no puede seguir así, esto me gusta mucho, pues primero necesito tener unos tenis y digamos que algo pues adecuado para correr y segundo no me la puedo pasar donde el fisioterapia y en resonancias. En el lugar de resonancias, pues ya me saludaban por el nombre, Ya, ya literalmente. tenía descuento. Ya tenía 10% de descuento. descuento por venir a hacer. Club de fidelización allá en la resonancia y empecé a buscar equipos. Yo ya había hecho algunos entrenamientos de los que hacían del proyecto We Run en Medellín con Nike, en previos, sobre todo previo a Maratón Medellín, que siempre la corría pues 10K y así. Eran gratuitos, era una vez cada mes, bueno, así. Entonces yo decía, bueno, ya las comunidades existen, ya más o menos conocía personas. Pues tengo el gran privilegio, los que viven en Medellín, de vivir en Ciudad del Río y los que no viven en Medellín, pues es una parte muy céntrica donde todos los equipos de running de la ciudad entrenan. Es muy, pues muy parecido a lo que ustedes tienen allá, no sé, el Simón Bolívar Ujú, puede ser. o algún parque pues, donde se reúnan varios equipos. Entonces todas me quedan en la esquina literalmente, entonces era como ir a mirar y escoger un poco en cuál me quería meter y empecé a tantear a todos, ya conocía a casi todos los entrenadores, empecé a ver como con cuál tenía más feeling y terminé en diciembre escogiendo a Runmaker, a Diego Ortega, Diego Ortega, Ortemán. Ortemán. Ujú. Ortemán me recibe él directamente, pues él tiene algunos otros entrenadores y me dice, bueno, pues ya no alcanzamos a entrenar para Miami, le va a empezar a poner, pues a medir cómo está al menos y ya, porque pues falta menos de un mes para Miami, pues trate de llegar sin el dolor de la banda y bueno. Entonces ahí arrancó literalmente pues como propósito de los que hacemos muchas veces en diciembre del próximo año sí cambio, bueno, todo lo demás, pero bueno, esta vez sí fue en serio porque creo que todavía sigo pues en el equipo y súper mejorando cada vez más. Entonces ahí arranco, voy a Miami, entre ya recuperado de la banda, pero pues con cero entrenamiento adecuado y vuelvo y repito, pues el mismo tiempo fue muy curioso porque entre la de La Ceja, Río Negro, Corre mi Tierra, Bogotá y Miami, todas fueron de 1:45. Pues O ese sea, fue un tiempo exacto en de ahí no todas. salía. No, ni subía ni bajaba. Bueno, pero bien. Ajá. Bien, Miami la sufrí desde el minuto cero, literalmente, porque fue una humedad. En la noche anterior nos mandaron un correo como que la humedad estaba humanamente por encima pues, de lo que podíamos resistir, que sugerían no correr los que no quisieran. Fue el 98% de la Uf, humedad y fue un calor no. absurdo. Yo terminé pues casi que literal sin camisa, escurriéndola durante la carrera porque pues 5 de la mañana ya estábamos sudando. Impresionante. Entonces, bueno, la terminé. Creo que tengo la deuda pendiente con Miami de volver y hacerla bien hecha, porque lo que fue Miami y Bogotá sufrí desde el kilómetro cero hasta que terminé, e incluso después de terminar seguía con dolores, daño de estómago. Bueno, fue duro. Ujú. Y también fue 1:45 uno cuarenta y Miami. seis fue Miami, sí, fue lo mismo, pero Miami sí creo que no la disfruté, no recuerdo pues, la parte bonita de los cruceros, como que no estaba tan mal físicamente que no pasé bueno. Ujú. Y luego de Miami, ¿cómo continuó el proceso con Runemaker? Ya ahí sí, digamos que empiece a hacer primero a construir base,
entrenamiento toda la semana, algunos de fuerza, algunos de técnica, algunos de velocidad, conozca la pista, yo no conocía una pista, conozca los diferentes tipos de tenis, la pisada, bueno, ahí pues con el deportólogo del equipo, ellos tienen algunos nutricionistas, entonces como que empecé a conocer también que existía alimentación adecuada, previa, posterior a la carrera, y ahí también pues vuelvo a hacer Corre mi Tierra, digamos que ya mucho más juicioso y mucho más, porque eso fue pues, 4 meses después, digamos que Corre mi Tierra ha sido una que nunca me he perdido, entonces de enero a abril pues hago Corre mi Tierra, Ujú. me va, digamos que mucho mejor, pues ya bajé como a 1:35, 1:34, como que ya no la sufrí tanto, la disfruté. Y ese año yo le dije a Ortega en enero, yo quiero debutar en maratón. Me dijo, pues estás loco, hay tiempo, porque estábamos en enero y la maratón que iba a hacer era Maratón Medellín en septiembre, pero hay que darle muy duro porque no tenés ninguna base, o sea, venís completamente desde cero, tenemos que arrancar a construir Sí, algo. sí, a ver, Alejandro, viene completamente destruido, viene lesionado por todos lados. Sí, claro. Pero ¿sabe qué? Muy responsable. O sea, yo sé que no es fácil, obviamente, porque lo hablaba alguna vez con Diego cuando lo entrevisté, y es que obviamente un entrenador, un buen entrenador, tiene en sus manos un montón de vidas y tiene un montón de personalidades. No es fácil. No es fácil manejar grupos. Usted debe ser jefe, Alejo, y no es fácil manejar grupos. Y Así todas las es. personas llegan con objetivos diferentes y con temas diferentes, pero me parece interesante que Diego le haya dicho, venga, pero es que falta mucho tiempo. Y le dice, sí, pero usted no tiene la base. Porque de otro le dice, ah, no, estamos 8 meses, hágale, mi hijo, hermano, eso que... No, le dijo, no. Muy interesante y también un reto, sobre todo para fortalecer, para hacer más técnica. Totalmente. Y digamos que quisimos meter en la mitad del camino una prueba previa, porque yo todavía le tenía mucho miedo pues a los 42 y metimos San Andrés. Ujú. Entonces voy a San Andrés en abril del 2024, hago la vuelta a la isla que son 32,5, muy preparado, o sea, y no, digamos que no lo que sea ahora, pero sí al menos un acercamiento a un Claro, más juicioso que nutricionista. antes, ya. ¿Cuántos días a la semana entrenaba? Ya entrenaba 4 días. Ajá. 4, sí, ya había digamos que un hábito creado, que eso fue muy importante. En San Andrés fue la locura, o sea, la gente ama o odia esa carrera. Yo soy defensor número uno y creo que soy de los embajadores de la carrera. Esa carrera hay que hacerla en cualquiera de sus distancias, pero hay que hacerla, ojalá varias veces, porque yo creo que lo que uno ve en San Andrés no lo ve en ninguna otra ciudad. Pues que te amanezca súper de frente, que corras todo el rato en un ambiente isleño, con todo lo que tiene alrededor. La carrera obviamente pues tiene condiciones complejas porque la hidratación pues no es buena, las vías tienen sus oportunidades, pero es espectacular y digamos que fue como confirmarme que yo podía pasar de 30 kilómetros y que podía terminar bien, pues sin dolores, sin lesiones. Eso digamos que me dio la confianza necesaria para seguir un proceso pues previo a Maratón Medellín, que era en septiembre, digamos que eso tenía un buen tiempo, era abril. Ujú. Entonces ahí digamos que ya seguí pues en el camino de debutar el maratón en 2024. 2024. ¿Y cómo le fue en su debut? A ver, yo siempre he sido una persona, digamos que muy ansiosa y cuando me meto en algo, hay veces me exagero, me meto mucho en los temas y de ahí pues vienen temas de insomnio y demás, que es parte del por qué llegué pues también a correr. La Maratón Medellín fue un trabajo entre mental y físico importante porque era tanta la ansiedad desde que empezó el ciclo que, no sé, pues el tema del sueño se me complicó en esa época. Fue mucho los nervios y la cosa que yo sentía por 42 kilómetros, que todavía lo sigo sintiendo, pero digamos que ahí era tirarme al vacío, pues de no haber pasado nunca de 32 a 42. Decido hacerla en mi casa en Medellín, pues primero porque era una carrera que en Medellín pues ya es muy consolidada, digamos que es muy famosa y muy bien organizada, pero segundo era el susto también hasta médico, pues yo decía, bueno, yo no sé qué pueda pasar, tirarme en este vacío, pues acá tengo mi familia, tengo, no sé, tengo la salud, pues tengo todo,
Conozco las calles, pues sé cómo moverme en metro si me toca salirme o bueno, lo que fuera pues que pasara. Entonces me va muy bien. Debuto con 3 horas 9 minutos. En esa época, 2024, conozco Boston. Yo no tenía ni idea que existían ni majors, ni, o sea, todo lo que ahorita no se mete, pues, y hay demasiada información. Yo no conocía nada de eso. Yo corría básicamente por salud mental, porque me encontré con un deporte que podía hacer meditación activa de manera muy, muy tranquila y que era como mi espacio de apagar la cabeza. Cuando alguien me dice, bueno, no, hiciste tiempo de Boston, y yo, ¿qué es Boston? ¿Por qué es tiempo? ¿Por qué Boston es importante? Pero ese año justamente cortan los primeros 5 minutos, ya pues bajo como de 3:10 a 3:05 en el rango de edad que yo estaba. Pero venga, un paréntesis. ¿Cuánto tiempo fue su debut de maratón en Medellín? 3 horas 9 minutos. Hermano, ajá, es que la vida también, es que uno a veces también pide, o sea, yo soy feliz con mis 4 horas 48 de la única maratón que he hecho, Alejo, y usted debuta en 3 horas 09, hágame el favor. ¿Ah? No, totalmente. Yo ni siquiera entendía. Claro, lo que había logrado. Exacto, yo no sabía qué era bueno, qué era malo, porque yo decía, yo voy a hacer literalmente una maratón de hacer turismo, pues como a saludar, a todo. Ese año pasa algo que cayó el diluvio universal a los que salimos de maratón en esa época, nos escampó en el kilómetro 27, 28, escampó, pero eran rayos, era tormenta eléctrica, las calles inundadas. Entonces yo dije, no, pues primero yo voy despacio. Me acuerdo pues un momento muy bonito porque mi esposa me llevó hasta el edificio inteligente donde arranca la maratón en el carro y se fue llorando. Se volvió llorando para la casa porque decía, pues ese todo lo que entrenó, todo lo que nos matamos, porque yo siempre he dicho que uno corre la maratón en pareja, pues o con quien viva, porque Claro, lo tienen que aguantar a ese uno. sacrificio de esos 4 meses, hermano, y más yo le dije, yo lo denominé los meses del no. No puedo salir, no puedo comer, no puedo hacer, no puedo, y todo era no. Total, y uno está, digamos, más sensible, o la cabeza te juega en contra, o sea, todo lo que pasa. Ella dijo, ese es todo lo que se preparó y Para lo que dejo llueva hoy. allá en ese diluvio, porque yo pensé que le iban a cancelar, pues porque era ya peligroso, pues digamos que escampó un poquito, paró un poquito los rayos antes de arrancar la carrera, pero nunca escampó. Ujú. Entonces ahí pues me dejó, hago pues el debut de maratón, logro terminar, digamos que muy bien, muy entero, muy feliz. Ya después me empiezo a enterar como que estaba en un buen tiempo, pues que eso era un buen tiempo y como que podía buscar cosas, pues como que sí servía para ese deporte. Obviamente faltaba afinar un montón de cosas, pero digamos un debut bastante positivo pues en Maratón Medellín. Claro, no, pues muy bueno. ¿Y qué le dijo Diego? No, Diego se reía pues porque él me ponía en plan de carrera, digamos, un poquito más conservador y le bajé tiempo a ese plan. Y me decía, vio, es que hay que confiar en el proceso, o sea, esto no es de un día, esto no es de entrenar un día y un día, no, esto es un tema constante y no, súper contento pues también con Alejo, él. y las lesiones mejoraron. Sí, yo Ujú. tengo un problema en el lado derecho del cuerpo, es que me lesiono siempre como cadera y pierna del lado derecho. Entonces empecé también a buscar un poquito de ayuda con osteópatas y todo, como para equilibrar el cuerpo hacia el centro, que no fuera tan tirado a la derecha, porque mi pierna derecha es mucho más corta que la izquierda. Ujú. Entonces empezamos a entender por ahí el tema. A Maratón Medellín tuve un par de temas antes de llegar, pero bueno, logré llegar bien y correrla. Ajá. Y ya de ahí, digamos que logro terminar el año, pues ya full mantener, pero no meterme pues como en carreras y demás, y quedé pues como muy motivado para arrancar a buscar una siguiente maratón. Y ya entendiendo lo que pasaba pues con el podcast tuyo, que pues explicaban las majors, explicaban Boston, como que siempre ya empezar a estudiar el tema. Busqué una siguiente maratón que fue Maratón de Lima, Ujú. 2025, mayo. Entonces preparé desde septiembre básicamente hasta mayo la Maratón de Lima. Y ahí en el camino también pues encuentra uno cosas importantes porque
fue el primer diciembre sin poder comer ni tomar. Eso le iba a decir, no, hermana, más diciembre en Medellín, sin Sí, hojuelas, sin buñuelos. sin buñuelos. Empieza uno a entender, pues, que, claro, eso tiene sacrificio y diciembre es el Para peor. quienes de pronto no han ido, después de un entrenamiento, pásense por mi buñuelo. Ya, no les voy a decir nada Uf, más. No les puedo decir nada más. Si uno quiere hacer recovery, se pasa por ahí. muy buen recovery, el carbohidrato Sí. necesario. Claro, un diciembre muy duro. Diciembre Mm. sin nada. Sí, Eso. entender ese fue duro. Ujú. Y empata con que, bueno, seguía muy juicioso, vamos para Lima. Empieza febrero, voy a un masaje de descarga de los que siempre me hago, porque ya después empecé a entender también la importancia de todo el acompañamiento, nutrición, masaje deportivo, fisioterapeuta, pues, deportólogo en caso de deportólogo. Y me hacen un ratico de más en el talón de Aquiles. Y yo, Ah, ¿por qué tan pegado del talón de Aquiles? Le dije al masajista, pues alguien profesional que sabía del tema, pues no estaba inventando. Bueno, yo me voy para la casa y al día siguiente empecé a correr y sentí como agua en el talón de Aquiles, como si hubieran reventado algo. Al martes, eso fue un domingo, al martes ya tenía completamente negro el talón de Aquiles, era una cosa, no me no, cabía el zapato ni hermano. siquiera y se sentía como cuando caminabas como que estuvieras desgarrando una bolsa. Uf, Entonces me la pasé todo febrero tratando de, pues efectivamente si rompieron unos tejidos, eso es un líquido, no sé pues el término técnico, pues para no decir algo impreciso, todo febrero y parte de marzo sin poder correr y la maratón era en abril. no, Regreso el 30 de hermano. marzo en la carrera. Yo sé que usted pues es hincha de Santa Fecito, pero yo soy muy hincha de Nacional y Nacional lanzó una carrera que se llamaba Grandeza el 30 de marzo del año pasado. Ujú. Yo no había corrido nada del 1 de febrero básicamente y ese día fue el día que me vuelvo y me pongo placa de carbono, o sea, como que sí puedo volver a correr y ya tenía que empezar como más o menos a, sí, a entrenar o a tratar sí, de ajustar lo que venía para Lima, entonces vuelva y desempolve los tenis de carrera, vuelva y póngase las medidas que son y trate de hacer esa carrera un poquito más rápido como de lo que podía para poder probar lo que venía pues. Ujú. Me va muy bien, esa carrera son 11 kilómetros, los termino súper bien, o sea, logré pues un buen tiempo, logré como sentirme nuevamente, pues más que el tiempo era como volver a sentirme bien, corriendo rápido y todo lo demás. Y ya, pues digamos que ahí ya empecé básicamente el proceso de Lima el 30 de marzo, después de esa carrera. Entonces me quedaba todo abril y 15 días de mayo para entrenar la maratón de Lima. Ujú. Alejo, el tema del talón fue que algo que tenía un poquito más de fuerza ahí, porque usted Yo, estaba donde o sea, sí, estaba donde un profesional. nunca supimos exactamente porque puede ser que ya venía con buena carga y que el talón estaba sensible Ah, perfecto, y, sí. y se tocó de más. Pues siento que se quedaron mucho rato en esa parte, entonces Ujú. puede que fue eso. Desinflamarlo fue muy difícil, o sea, me tocó ir a fisioterapia, ahí le cuento el resumen, me tocaba ir en la mañana a hacerme láser y hacerme temas de oxigenoterapia en una cabina especializada pues que hay aquí en Medellín muy interesante. Y en las noches fisioterapia ya la normal, pues la que uno va y hace fuerza y todo lo demás en un lugar también especializado. Me la pasé así 3, 4 semanas, mañana y noche, mañana y noche, No. mañana y noche, desinflamando, porque era negro, pues eso se volvió completamente negro el talón de Aquiles. Recuperándose de su talón, hace esos 11K de la grandeza del rey de copas, la carrera de nacional, y ya digamos que era como la manera de medirse para lo que venía en Lima. Sí, esa fue la carrera para recuperar confianza más que todo y siento que para eso lo utilicé y fue lo que esperaba. Muy interesante pues la carrera. Obviamente pues estaba muy nueva, apenas estaban empezando pues como a hacerla, pero para mí pues fue como el volver. Ujú. Ahí estaba cuánto de Lima, Alejo, como un mes más o menos.
Sí, eso fue el 30 de marzo y Lima 15 de mayo. Tenía mes y 15 días exactos para recuperar lo que no había hecho pues en febrero, marzo. Ujú. ¿Qué tal Lima? Lima espectacular, yo creo que se volvió, si no es la primera, la segunda, digamos, maratón más buscada en la región. Yo creo que entre Buenos Aires y Lima los cupos no están durando ni 2 semanas para la compra. Ambas ciudades con mucha clasificación a Boston o condiciones pues muy favorables para los que están buscando marca. Logro comprar Lima, eh, hicimos el viaje pues con mi esposa. Acá fue muy diferente porque Maratón Medellín, digamos que ya empecé a correr en comunidad, o sea, ya habían otros amigos del equipo que estaban haciendo Maratón Medellín, hice el ciclo con ellos, pero en Lima, digamos que ya conocía mucha más gente del equipo y demás. Hicimos un proceso muy bonito porque fuimos 4 o 5 que íbamos para Lima, entonces hicimos todos los fondos juntos, nos acompañamos un montón, ya mentalmente fue menos difícil como tal, porque correr acompañado pues es muy diferente a correr solo, sobre todo un ciclo de maratón. Lima viajamos todos, clima perfecto, nos fue muy bien, bastante humedad y digamos que logré el objetivo que estaba buscando ahí. Pues yo ya estaba corriendo dentro del rango de 40 años, tenía 39 pero ya me cortaba el de 40 porque ya cumplía antes del tiempo de clasificación de Boston. Ujú. Y creo que ahí cometí un error importante que el ego luego me lo pagó, me lo cobró, y es que me empecé a obsesionar con Boston y ya estaba corriendo más por una obsesión que por Que lo por que yo gusto. especialmente, sí, que por lo que yo especialmente empecé a correr, que fue por gusto y por paz mental y por salud mental y física, pues, y ayudarle mucho al insomnio. Y bueno, terminé Lima, digamos que en un tiempo muy bueno. Yo tenía que hacer 3 horas 5 minutos, pues en teoría para clasificar. Hice 3 horas 32 segundos. Uh, Me sobraban pues 4 minutos y medio, súper contentos, ¿no? Todos pues celebramos en Lima. Me sentí muy bien en la carrera, hicimos turismo posterior pues en esa gran ciudad ujú. y listo. Entonces Buen digamos que ceviche, buenos muchos. piscos. Claro, después de correr, después de correr uno va y disfruta toda la gastronomía que yo creo que pues puede ser una de las mejores del mundo. Sí, pero en el top 10 de los mejores restaurantes del mundo tienen como 5. Espectaculares, espectaculares. Nos fuimos después para Ica, bueno, hicimos turismo, volvimos y de ahí ya pues como para resumirle el tema, seguía Maratón Medellín, hice media maratón de Medellín porque Ortega me lo dijo muy claro y me dijo, usted busca Boston el día que tenga una media maratón muy por debajo de 1 hora y media. Porque si usted no es capaz de sostener la hora, pues en 1:20 y pico, cualquier minuto debajo de la hora y media, fácil, pues entre comillas, que lo logre hacer varias veces seguidas, es muy difícil pues que sostenga el tiempo para una maratón, a pesar que ya había clasificado pues en teoría a Boston en Lima. Entonces me decía, vamos a buscar una buena media maratón, que yo realmente no hacía una buena media maratón desde antes de estar en el equipo. O sea, yo no había pagado una media maratón desde que estaba en el equipo. Hago Medellín 2025, logro pues un muy buen tiempo, 1 hora 24, Pues, bueno. Mm. y tú ya digamos que listo, ya da confianza y demás. Y termina media maratón de Medellín y inmediatamente abren clasificación de Boston, subo los tiempos, pasan las 3 o 4 semanas más largas de la historia. Usted no durmió esas 4 semanas, me imagino, no durmió. Sí, ya me conoce un poquito. Y bueno, quedo por fuera de Boston por 6 segundos. Porque cortaron, digamos, No. como cortaron 4 minutos 34 segundos, algo así, pues para no hacerlo muy, muy exacto. Y me sobraban, sí, 6 segundos, quedé por fuera. Me mandan el correo como no fuiste admitido a Boston. Bueno, ya, ellos cortan pues muy, muy muy, sí, muy directos y muy ácidos, pues como debe ser. Ujú. Y ahí caigo como en un tema de frustración horrible, o sea, ahí cuando te digo como la lección pues del ego cayéndote con toda, porque yo decía, no, ya estaba dentro, yo ya tenía, pues ya estaba montado en el hotel, en el avión, yo ya, mejor dicho, ya tenía todo pensado. Tenía todo listo. Y bueno, no fue, no vas a ir, pues como que ya asimilando el tema. Pasaron 3 semanitas, 2 semanitas de guayabo.
Y después ahí fue cuando ya como que volví, yo dije, yo no estoy corriendo por Boston, yo ni siquiera conocía nada que se llamaba Boston, especialmente la ciudad siempre no tenía ni idea que había una maratón ni nada y no conocía las majors. Como que yo en qué momento caí pues en el tema de los tiempos, de competir, yo hacía esto pues por salud mental y física. Entonces como que volví a retomar y dije como no me voy a volver a obsesionar con nada de esto, voy a hacer cada entrenamiento solo pensando en el hoy. Pues si hay pista, voy a pasar bueno en la pista, si voy a esto, voy a hacer... Y ya, que las cosas se den. Le dije a Ortega pues que quería empezar a buscar una maratón este año 2026 en el primer semestre, porque usualmente pues laboralmente el primer semestre es un poquito menos cargado que el segundo por cierre de año, por un montón de cosas, pero que yo quería celebrarme mis 40 años de una manera diferente, entonces empecé a buscar en el mundo como maratones en marzo, yo cumplía los 40 años ahorita el 3 de marzo, pues hace un mesecito, Ujú. y coincide, pues salen obviamente muchas, me interesaba muchísimo Sevilla, que era en febrero, porque era muy plana, muy rápida, Una ciudad muy bonita, además. muy espectacular. Ah, Ujú. bueno, paréntesis, yo había comprado Valencia en diciembre del 2025, pero como en teoría yo ya tenía los tiempos de Boston y todo, yo vendí Valencia porque me queda muy cerquita pues al abril de Boston. Lo vendí, bueno, y súper bien porque pues era invierno allá y demás. Y mi hermana que vive en España, que ahorita le cuento eso, venía en diciembre, entonces como que yo la quería ver y todo el tema, entonces bueno, la vendí. Y logré en Sevilla, estuve en la lista de espera, no quedé, esa era en febrero. Y cuando buscando, encuentro que Barcelona, donde vive mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, bueno, mucha familia allá, caía justo el 15 de marzo, yo cumplía el 3 de marzo, entonces como que era mis 40 pues caía perfecto familia, volver a la ciudad que pues es la ciudad favorita de mi esposa y la mía, pues porque cada que podemos vamos donde mi hermana y realmente pues disfrutamos un montón España. Ujú. Ahí en el cumpleaños veía a mis sobrinos, digamos que el clima ya estaba menos agresivo, entonces no, perfecto. Yo le dije, Ortega, compré Barcelona. Otro diciembre entrenando. Este fue peor porque el otro, digamos que la carrera era mayo, el ciclo Mm. empezaba realmente en enero, diciembre era como la preparación del cuerpo para lo que venía. Aquí estaba en pleno. El ciclo empezó en noviembre, Sí, o sea, aquí estaba en pleno. yo pasé noviembre súper agresivo en pista. En diciembre, yo me acuerdo de esos momentos y me daba mucha felicidad porque pues yo era en la pista de acá de Medellín solo, 31 de diciembre a las 5 de la mañana, 24, 25, solo en pista, no corría absolutamente nadie. Y fueron momentos muy bacanos como también pues como para recordarme pues el por qué lo estaba haciendo y todo. Fue chévere esa época. Dura, porque obviamente pues estaba mi hermana acá, los sobrinos, la familia, los amigos, bueno, todo el tema. Entonces pues claro, comiendo muy saludable, cero trago, cero todo. Y ya arranca enero, febrero, full preparación. En febrero me da una sinusitis pesada, o sea, yo no podía respirar bien, dolores de cabeza, se me fue el sueño, pero pues ya fue por tema de sinusitis y todo, entonces como que ya eso fue como el 20 y pico de febrero, logro salir de eso, cambié también nutricionista, fui donde, ahorita pues estoy donde una nutricionista, la verdad demasiado tesa, maratonista, conoce demasiado el tema. Básicamente me dijo en febrero, pues usted ha sobrevivido 2 maratones porque su alimentación y su nutrición es bastante pobre. Y uno, Vamos a, muchas gracias. vamos a volver a hacerlo todo desde cero. Mm. Pues me hizo exámenes médicos de sangre, de esfuerzo, de pruebas de sudor, pruebas de lactato, o sea, todo, todo, todo. Y me reconfiguró pues a meter mucho más carbohidrato en carrera, a probar la cafeína en carrera. O sea, me cambió absolutamente todo. Me dijo, usted sobrevivió pues 2 maratones. Entonces empecé a acostumbrar el estómago todo febrero a la carga que ya me estaba metiendo, pues porque ya eran cargas de 75, 80 gramos de carbohidrato por hora. Ujú. Eso pues, el estómago tiene que saber qué es eso. Entonces ya ahí arranco todo, pues ahí le doy dos datos importantes. La carrera, yo la compro en octubre más o menos. La carrera tiene un costo, yo pagué exactamente 122 euros Ujú. porque yo ya había aprendido con Valencia y con otras que pues existen los seguros de cancelación
y que es mejor pagarlos. La carrera vale 100 euros redondos, el seguro valía 17 y ya los gastos de gestión como 5 euros, ahí son los 122. Y la cancelación básicamente funcionaba, era que la podías revender, la podías cancelar y te devolvían hasta un 80% del valor pagado. Entonces uno decía, bueno, pues cualquier cosa que pase, no pierdo tanta plata. No, no pagué pues ni las fotografías, no pagué nada de eso. Las fotografías valían como 35 euros más o menos en preventa Ujú. y había que una capita especial, que marcar la medalla, bueno, lo típico que en esas carreras grandes. Ah, bueno, un dato importante, la comunicación de ellos no es tan buena porque yo quería una carrera que fuera World Athletics, pues que clasificara a Boston. En muchas del mundo, en los sitios web, pues muestran Boston y todo lo demás. Aquí me tocó escribirles 2 veces por correo y todo lo demás, porque en ninguna parte parecía que eran clasificatorios a Boston. Uno suponía que sí, porque pues era una carrera grande, importante, pero la suposición pues no era bueno tenerla sin validarla. Entonces me respondieron como 3 semanas después y ahí fue que compré. Cuando me dijeron, sí, sí, pues tenemos el sello de World Athletics y todas las cosas, entonces bueno, listo. Ya yo cumplo años el 3 de marzo y el 5 de marzo pues vuelo Medellín, Madrid, Madrid, Barcelona. Los costos de los vuelos alrededor de 3 millones por persona, pues mi esposa y yo. Ujú. Maleta pues de mano y mochila, entonces no llevamos pues maleta de equipaje grande pues en bodega. Eh, Llegamos una semana antes, ahí pues digamos que tengo la ventaja logística de mi hermana, entonces yo no tenía que pagar hotel esa semana antes y llegué una semana antes, digamos que con una recomendación que me dieron, era justamente pues vaya y que el cuerpo se aclimate al frío que está haciendo en Barcelona porque estaba lloviendo una dana que llegó impresionante, el frío estaba creo que más frío que en invierno incluso y estaba supuestamente en primavera, acostúmbrese al agua, acostúmbrese pues si tiene la posibilidad llegue con más días porque acostumbra todo el cuerpo, Ujú. con el riesgo que sí te diera una gripa porque te acostumbrabas por un lado, pero el clima Mm. estaba agresivo Claro, por por otro. otro. Entonces, bueno, me fue pues súper bien ahí con los sobrinos, con mi hermana. Mi hermana vive pues ahí a las afueras de Barcelona. Y ya llego, fui el jueves a la feria. También no quería ir ni viernes ni sábado para evitar la gente pues y todo lo demás, sino ir con calma aprovechando que ya estaba allá. Eh, ¿Qué decirle? Usted pregunta mucho por las ferias. Digamos que son los momentos más importantes para mí, pues porque me gusta mucho comprar cosas y ver cosas de deporte. O sea, me volví pues como muy fanático a los tenis, a entender cosas importantes. Y fue una feria que fue bonita, pero la verdad un poco decepcionante. Yo creo que en Colombia, pues en Bogotá, en Medellín, ahorita que estuve en la de Cartagena en febrero también, son ferias grandes que tienen mucha variedad, son multimarca, uno encuentra de todo, como que se vuelve una feria interesante. Aquí el lugar era espectacular porque era ahí en la Plaza España, al lado de la Fuente Mágica de Montjuïc, entonces era muy lindo, pues todo, el montaje muy lindo, pero dentro de la feria la variedad era súper pobre, no había casi marcas, obviamente pues Hoka es el dueño de la carrera. Pero uno en otras carreras ve que el dueño de la carrera también venden otras marcas y venden otras cosas. Aquí pues era todo Hoka. Los geles solo, los de la carrera que eran una marca española que no recuerdo. Sí había un stand muy importante de Maurten. Yo corro con la marca Maurten Ujú. y pues al menos tiene la ventaja que es europea y que los precios son súper económicos en los geles que acá son súper costosos. Entonces terminé comprando pues la caja completa y todo porque pues literalmente valía más barato comprar para traer pues para las próximas carreras y todo porque ahí le doy un dato, pues cada gel valía como 3 euros No, muy barato. y en Colombia te Ah. lo venden entre 28 30 mil pesos. Sí, era mucha la diferencia por cada Ujú. gel. Y usted de una vez la caja para todo el año. Sí, te vendían una caja bastante grande, variada y alcanzaba literalmente pues sí, como hasta diciembre que se vencía, entonces perfecto pues. Algo interesante de lo que ya va contando Alejo, para ubicar a los oyentes, es sobre el nivel del mar. Lo que pasa es que
en el caso de la época del año, entre más arriba, más, más frío, pero sobre todo es el frío de la costa, ¿no, Alejo? Que ahí es muy diferente, o sea, es muy diferente el frío de Madrid al frío de Barcelona, o sea, puede que sea el mismo país, pero no se vive el invierno o esa época, sobre todo que ha cambiado demasiado, porque hay épocas donde pareciera que ya sale de una estación a otra, pues el cambio climático continúa afectando y no es lo mismo. Eso como sugerencia y recomendación a quienes nos escuchan, y es que uno muchas veces quiere controlar todo y es muy complicado hacerlo. Ya uno no puede controlar todo y menos el clima de una carrera. Pero sí es bueno que lo tengan en cuenta porque, claro, aparentemente, Alejo, uno siente que ya está yendo, pues uno dice, no, pues marzo ya hemos cambiado de estaciones diferente, pero el frío igual es duro. George, sí, también tuve un golpe de realidad ahí porque mi esposa y yo ya habíamos ido pues varias veces donde mi hermana y en esta época pues ya era interesante, ¿no? Pues no sé, un buzo, una chaqueta ligera, entonces empacamos muy ligero. Mi hermana me dijo, no, tranquilos, que si cualquier cosa, pues acá tenemos las chaquetas de invierno, pues se las prestamos. Y entonces nosotros como, tan exagerada mi hermana. Bueno, día cero, llegamos de mi hermana, descargamos, fuimos a cenar ahí cerquita, donde ir caminando, y literalmente nos tocó devolvernos por las chaquetas de invierno, casi que ropa térmica por debajo, el frío era impresionante. Justo ahí estamos en la entrada con una señora de España en la migración y decía que era como el peor invierno en los últimos 15 años, algo así, pues era español y decía eso. Obviamente pues había que creerle. Y sí, o sea, guantes, orejeras, pues terminé comprando de todo antes de la carrera, pues que ahorita le cuento, pero el frío fue impresionante. Y usted dijo algo muy interesante, y es que Barcelona efectivamente es nivel del mar, es plana para los que venimos pues de ciudades como Medellín con tanta inclinación, pero tiene algo importante, y es que no solo el frío, sino el viento es muy fuerte en 3 o 4 tramos de la carrera y te devuelve. Entonces vos Ujú. tenés que luchar como contra las personas que están a tu lado, pues como tal, pero también contra que el viento no te devuelva. Y que técnicamente es una carrera que tiene muchas curvas, son como 80 y pico curvas, Uf, donde hay que pensar muy bien cada curva. Casi que, pues decían ahí, una persona que sabe mucho de la carrera en la feria nos decía, hagan la mirada del corredor de Fórmula 1. Cada que ustedes den una curva, miren al fondo donde viene la siguiente curva para que se crucen de una, porque si usted no coge las curvas cerradas, todos son segundos que vas perdiendo para si estás buscando pues como marca. Entonces cada que uno ve una curva, mira al fondo de la calle, cuál es la siguiente curva para que de una se cruce para allá y no pierda tiempo haciendo una curva amplia. Fue buen tip, lo apliqué, yo nunca había pues como aplicado ese tip, lo apliqué en esa carrera, pues funcionó, seguramente algunos segundos pues funcionaron, entonces fue interesante hacerla. Me preparé mucho estudiando el circuito, porque yo nunca había hecho, yo siempre me dejaba sorprender de los circuitos, yo nunca había estudiado nunca nada. Entonces aquí como que me tomé el tiempo de identificar pues, dónde sí, dónde no. La nutricionista me pasó el plan súper detallado, kilómetro a kilómetro, de dónde meter cada gel, cada pastilla, cada líquido. Y digamos que el susto que se me olvidara, mandé a hacer un tatuaje de esos que se borran en 2 días, que son como temporales, como los que venían en las paletas o así, ujú. y me lo pegué. Los que utilizan mucho los Ironman, pero acá digamos que encontré pues en Medellín donde imprimirlos, me tatué en el antebrazo kilómetro a kilómetro cada cosa, o sea, como que traté de tener todo, quitarle como preocupaciones mentales a la carrera para poder dedicarme a disfrutarla y que simplemente fuera a mirar el brazo e ir comiendo pues lo que dijera el plan. Eh, Algo clave, antes de que nos cuente la experiencia en la maratón de Barcelona, es que, y creo que lo conté en uno de los episodios, eh, Foyten Tesfay, que es la etíope, eh, hizo 2 horas 10:53. Mm. O sea, ojo, porque cuando los élite empiezan a tener esos tiempos en una carrera que no aparece tanto en el calendario, le cuento que el otro año Barcelona va a tener récord cuando salgan, o no sé si ya salieron, cuando salgan las inscripciones, porque cuando los élite empiezan a mostrar, así fue con Valencia, así fue con Ujú. Valencia. Y
algo interesante, yo también contaba lo que pasó en Sevilla, se acaba de vivir Madrid, es que yo no digo que sea muy económico, pero aquí ayuda algo y es, bueno, aquí estamos hablando que es que en Barcelona sí, no sé qué tanto ya me cuenta eso, el tema del idioma, porque muchas veces es solo catalán, a veces el español normal, a veces catalán, pero sí para quienes vivimos de este lado del mundo y queremos correr o quieren correr una carrera en Europa, pues obviamente por vuelos, por distancia, aparece España o aparece París. ¿Por qué? Por los precios de los tiquetes. Es más, aparece Ámsterdam porque KLM también tiene buenas ofertas. Entonces, es bueno que tengan esa referencia que cuenta Alejo de lo que es la carrera, de las distancias y de los precios, porque ahí uno se va ubicando. Alejo, ¿pudo dormir la noche anterior a la carrera o no? Ese fue un buen dato, George, porque imagínese que nosotros llegamos y el clima mejoró completamente. Entonces ya era sol con frío, pero totalmente despejado. Mm. Y yo conociéndome, y mi hermana también me advirtió la noche anterior, váyase de aquí, porque mi hermana vive cerquita al aeropuerto del Prat, eso es Castelldefels, como a 45 minutos de Barcelona. Ujú. Pero desde que ocurrieron los accidentes de trenes el año pasado, que fueron varios seguidos, algunas estaciones están en mantenimiento, algunas les bajaron la velocidad a los trenes rápidos. Bueno, mil cosas que pudieron pasar. Adicional que era domingo y la recurrencia pues, de trenes no es Baja, tan... no es la Sí, misma. pero todos los que Ujú. son de cercanías, pues. Entonces me fui para un hotel, también ahí pues a todos los que la quieran correr. eh, Muy cerca de la Plaza Cataluña. Que es la Eso pues salida, ¿no? Plaza es la Cataluña es la salida. salida. Ujú. Sí, que eso es la famosa pues, Rambla que todo el mundo conoce, que baja a la Barceloneta. Varias cosas. La primera es que la zona es muy costosa, sobre todo en esa fecha pues, de maratón. Yo logré encontrar una medio promoción en Booking de un hotel pues al lado del corral porque yo quería estar pues literalmente cerca, que mi esposa pues pudiera salir a la hora que quisiera verme, que ahorita le cuento eso porque es bien interesante esta carrera, es de las poquitas creo que del mundo donde lo pueden ver a uno demasiadas veces muy fácil. Em, y que yo pudiera salir del hotel literal y pararme en el corral porque el frío era demasiado alto y cualquier segundo en frío pues son calorías que pierdes y son calorías que tu cuerpo está dejando de tener pues en el tanque. Entonces me logré dormir muy cerquita a la carrera, salir y pues el corral estaba en la puerta del hotel. Entonces, importante pues tratar de dormir cerca de alguna forma o a una estación que máximo sea una o dos de la estación pues de la Plaza Cataluña, perdón, o cerca a la Rambla, pues que hay muchos hoteles, obviamente pues es una zona bastante costosa. Ujú. Entonces, bueno, y un dato importante, todos los días fue un clima perfecto, el sábado llegó una dana que no estaba contemplada y llovió desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin escampar un solo segundo. Y yo estaba en el proceso de trasladarme donde mi hermana para el hotel. Nos mojamos desde las 6 de la mañana hasta las, no sé, 9 de la mañana que llegamos al hotel. Y no habíamos llevado como mucha ropa de cambio porque llevábamos lo suficiente para la maratón. Entonces pues fue como casi que secando los tenis en el hotel con el secador y todo porque no estábamos tan preparados pues para esa lluvia que llegó de la nada. Pero el clima seguía diciendo que el domingo de la maratón iba a ser el clima perfecto, o sea, clima ideal Y yo decía, pero ¿cómo va a escampar y cómo se va a despejar si pues era literalmente un diluvio que cayó el sábado en todo Barcelona? Entonces la pregunta que me hizo, sí, el hotel nos dio muchas garantías, pues como que nos cuidó mucho a los que estábamos corriendo, nos ayudaron con pues si queríamos correr en la banda del hotel para que no tuviéramos que hacer el pre-race en la calle, nos dieron fruta, o sea, se portaron muy bien con nosotros, con los que estábamos corriendo, que éramos muchos en ese hotel. Dormí algunas horas, pero dormí bien. Y para nosotros los latinos es raro que las carreras empiecen tan tarde porque uno usualmente pues en Medellín o en Colombia pues uno está a las 5 ya corriendo, 5:30 ya corriendo. Aquí la maratón salía 8:40, salió mi correr era el segundo corral de salida, pero hubo corrales que salieron hasta las 10 de la mañana. Y cuando uno mira, no sé, Boston o así, pues salen hasta las 11:30 de la mañana, 12 del día. Entonces sí, sí es raro, pues como salía tan tarde, porque uno desde que se despierta hasta que sale hay demasiadas horas para salir. Ujú. Eh, Usted es un hombre de retos, porque aquí en la historia se ve y por más que lo controla, pero... Y me imagino que aquí tenía una expectativa bastante alta
Usted dijo, aquí es ahora o nunca. ¿Sí o no, Alejo? Literal. Y marcaba marcaba un tema importante, eran como mis 40, como que yo quería Claro. redondear la historia de todas las formas posibles, entonces sí, Usted dijo, no, hombre. ya van 2 veces que me la hacen con Boston, ya no más. Antes de que me cuente el recorrido y de su maratón, ¿cuál era la expectativa? Con George, cambio de nutricionista, con todo lo que vivió, ¿cuál era el tiempo ideal establecido por Diego Ortega, su entrenador? antes de decir el de Diego, porque yo me le reí en la cara cuando me puse cuando me puse el tiempo, eh, era casi que 2:59, 59. O sea, como yo tenía que bajar las 3 horas porque Boston siempre corta 5 minutos o cuatro Ujú. minutos y pico, y yo tenía que hacer 3 horas 5 minutos, pues 2:59, 59. Yo decía, ya, sub 3 es mi reto personal. Y no solo por Boston, sino que sonaba retador y bonito, pues hacer el sub 3. Entonces, como Ujú. que ese fue mi reto, para decirle claramente. Ortega me llama y me dice, bueno, ya le cargué el plan de carrera, mire lo que hablamos. Yo me le reí en la cara, el plan de carrera daba 2 horas 55 minutos, algo así. Él me decía, vamos a hacer dos cosas. La primera es que a mí en todo lo que usted ha hecho, me sale que usted le da 2:58. Pero yo confío en que usted puede hacer menos. Si el tanque está, si todo lo demás, a usted le tiene que dar 2:55, 2:56, pero vámonos con el 2:58 que aseguramos todo, pues como tal y demás. Ujú. Entonces yo le dije, no, usted está loco, listo, pero vamos, yo me siento fuerte, yo me siento confiado, no me voy a obsesionar. Y mire que pasa una cosa muy importante, es que fue mi primera maratón, mi primera carrera desde que empecé a correr, que salí a disfrutar, salí a saludar a la gente. Mi primera carrera en lo que se conoce como split negativo, y es que Ortega me dijo, vamos a arrancar súper conservadores y va a apretar del kilómetro 30 en adelante. Entonces yo le decía, estás loco, del kilómetro 30 en adelante haciendo kilómetros por debajo de 4, pues en 3:40, 3:45, no, pues ya uno con 30 kilómetros encima, eso no me va a dar. Me dijo, confíe, no se queme en la primera parte de la maratón. Yo nunca había corrido ni en split negativo, yo no conocía nada de eso. Y arranqué y empecé a saludar a la gente. Ahí pues un paréntesis importante, el apoyo de la gente en esta carrera es brutal, pues no hay otra palabra. No falta una persona en ningún kilómetro. La gente, Ujú. de hecho, se mete tanto a la carrera que hay veces quitan espacio de la calle ancha porque es demasiada gente la que se para en la carrera. Y como le decía ahora, para los acompañantes, hay unos blogs especializados en Barcelona, pues el running en Barcelona es bien serio, o sea, la gente lo toma muy en serio, y explicaban en estos blogs cada kilómetro donde la persona te podía ver para verte más de 15 veces en la maratón. Eso pues es interesante. Entonces pues mi esposa y mi hermana y unos amigos se pararon en varias partes y me vieron como casi 10 veces. Entonces, Buenísimo. claro, para uno pues ver la bandera de Colombia y todo lo demás, y me encontré pues con algunos corredores colombianos también allá, entonces pues fue bien interesante. Alejo, antes de la salida, perdón, que no le he preguntado por eso. Yo sé que es España, pero ¿cómo le fue con la alimentación en Barcelona? ¿Consigue el previo, los días previos a... Obviamente estaba en la casa de su hermana, es diferente, pero cuando ya llega al hotel y cosas para comer, ¿hay buena alimentación? George, sí, no, porque mire que se supone que usted tiene que comer muy limpio, pues la Ujú. papita o el arroz y el pollo sin nada, y ahora todo le echan algo. Entonces, por ejemplo, mi esposa me decía una paella, y no, la paella es peligrosa porque la paella tiene tinta de calamar o tiene aceites como tal, De entonces grasa. tiene mucha grasa, no se podía. Logramos encontrar pues ahí un buen tip en el Corte Inglés de ahí de la Plaza Cataluña, en la terraza. Hay un restaurante tipo buffet donde uno se Mm. sirve por peso, y encontré por peso papa sin nada, arroz sin nada y el pollito pues como Ah, asado. Entonces perfecto. Perfecto. comí arroz con pollo 5 días seguidos, literalmente. Sí, pero es que lo tenía pendiente. ¿Por qué? A mí me ha pasado sobre todo de turismo y no de maratón, y es que normalmente en Colombia decimos
¿eso ahí encontramos algo que comer? No, No. no, no. Hay países donde no. Hay lugares donde uno llega y dice, ah, no, pero si uno va caminando ahí por ejemplo, la gente que ha ido a París, por los Campos Elíseos, uno camina y camina y camina y camina y no encuentra nada donde comer. Por Gran Vía en Madrid, casi no hay. ¿Por qué? Porque es entre calles donde están los restaurantes. Esto es más un tip de turismo que me ha pasado a mí, pero le preguntaba por eso porque no es fácil encontrar comida que esté, como dice Alejo, limpia en este caso, pues 5 días así, nada que hacer. Lo importante es que el cuerpo reciba la alimentación que es previo a una maratón. Sí, tal cual, yo no me quería desviar en ningún momento, entonces pues obviamente ellos eran tomando sus vinitos, sus tintos de verano, las cañitas, y bueno, yo con mi arrocito al lado con pollo, Y hágale. y descubrí un Alejo, tip, mm, dígame. no, 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 no. Adelante con el tip. No, un tip que me dio la nutricionista, pues que a mí literalmente me salvó esta carrera, es que las sucaritas dulces con su azúcar, con todo, con leche y con banano, pues es una gran alimentación de recargar carbohidratos. Entonces, digamos que cuando no encontré la noche anterior en ese aguacero que estábamos, todo cerrado, encontré una caja de sucaritas, literal sucaritas de las malas, pues de las que tienen azúcar y todo, leche y un banano, y eso fue la mejor carga de carbohidrato en la cena porque no encontramos nada cercano abierto que no tuviera pues como tanta grasa ni nada. Entonces muy buen tip porque creo que es muy fácil eso, encontrarlo pues en cualquier parte del mundo. Entonces tanto lo estoy consumiendo la noche anterior a la carrera, pues más todo lo que me manda la nutricionista, y el día siguiente también estoy desayunando lo mismo, y después ya obviamente pues los carbohidratos adicionales y todo, pero me salvó mucho esa carrera haber descubierto eso con la nutricionista pues durante todo Ujú. febrero practicándolo. Alejo, ¿qué tal estuvo su maratón de Barcelona? George, salida de cualquier expectativa, yo no miré el reloj porque Ortega me cargó el plan de carrera por bloques, 3 bloques, Ujú. era creo que 10, 15 y el remate, entonces yo nunca veía el tiempo acumulado real, y lo hice de gusto también. Me fui solo con el plan de carrera. Terminé la carrera en 2 horas 52. No, hermano, voló. Volé literal, me sentí. Bueno, de hecho fue curioso porque arranqué despacio, hice todo lo que él me dijo. Y en los últimos 12 kilómetros, yo no sé, yo sentía que estaba todavía con el tanque muy lleno. Terminé rematando a 3:40, Uy, 3:45 los kilómetros. Bueno, un dato muy importante es que hubo 2 o 3 partes en la carrera que es tanta la gente que corre que se hizo trancón. No como en todas las carreras del mundo que es saliendo, no, la salida es muy fácil, pero como en el kilómetro 15, 20, hubo mucho cúmulo de gente alrededor de los Pacers. Entonces me tocó pasarme literalmente por un lado a los Pacers que estaban llevando a un grupo grande alrededor porque no estaban dejando correr. Entonces eso es importante porque las calles son anchas, pero se hizo trancones en la mitad de la carrera. Yo nunca había visto eso pues en ninguna parte donde era corrido. Y ya para no. retomar, pues Ujú. sí, el cierre pues es épico, como usted decía al principio, pasando por debajo del Arco del Triunfo, los recorridos pasando por la Sagrada Familia, por los monumentos pues, que hay de Gaudí en varias partes de la Diagonal, pasando por la Marina, que es por todo el borde de la playa. O sea, bueno, hay también un dato muy importante. Desde 2025 esta carrera eliminó muchos puntos turísticos por volverla más rápido, porque ellos estaban quedando por fuera como de las carreras élites que usted Mm, decía ahorita. ujú. 2025 deciden cambiar el recorrido, quitan muchas partes turísticas y la vuelven más rápida, le quitan lomas, pues para ellos como repechos, que para nosotros no son repechos, pero para ellos sí, Ujú. y la deciden volver más rápida. Y este es el segundo año que la hacen con el circuito nuevo. Claro, y el circuito nuevo ya les dio, o sea, es que tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina estuvieron a punto de bajar el récord de carrera. Eso es lo que están buscando. Ujú. Sí, la femenina de hecho rompió el récord de carrera, Ajá. y pues con el asterisco de la que tiene actualmente el récord mundial, pues que tiene su tema ahí de análisis de si se metió sustancias y demás, están evaluando si la que ganó mujer
queda como récord del mundo en 2 mujeres. horas 10:53, 2 horas 10 minutos 53 hizo Foyt Tesfaye. Espectacular ese cierre Ujú. de ella. Entonces, bueno, durante la carrera la hidratación también importante porque los españoles la critican mucho. A mí me pareció una hidratación espectacular. Cada 2 kilómetros daban agua, hay veces en termo, hay veces en vaso. Para mí pues funcionó perfecto. Daban bananos, daban geles, daban en algunas partes Coca-Cola, dátiles, pues como que había de todo para uno comer. Yo llevaba pues casi todo lo que yo necesitaba encima porque pues no me quería confiar de la carrera. Sin embargo, el agua pues sí la cogí de los puntos y siento pues que fue muy fácil esa parte. Ujú. Eh, Algo clave también para continuar es, por ejemplo, no sé si le tocó, porque le pasó algo a algún corredor y se viralizó la imagen de una ambulancia en medio del recorrido y le pedían a los corredores que pararan y no pararon, pero también están las declaraciones decía, mire, uno va con su cabeza metida, uno no entiende que es una ambulancia ahí, la cabeza está en otro lugar. Yo sé que nos dan muy duro a los corredores. Yo vi el video varias veces, pero yo me imagino una carrera, yo no sé si parar o no, porque uno no está acostumbrado a eso. George, sí, Fueron criticados lamentablemente. los corredores, pero es que no se entiende. O sea, usted recuerda que hubo una maratón de Medellín en la que no cerraron bien las vías y que Ujú. atropellaron a un atleta de élite. Estamos hablando de una maratón que lleva un montón de tiempo, como es en Colombia. La maratón más importante del país es la maratón de Medellín. Y pasó acá. Y uno dice, venga, pues uno que es una ambulancia metida en medio del recorrido. Y pues sí, fue lamentable la imagen, pero también quien no corre, pues no entiende que la cabeza de uno va, y más en una maratón, Alejo. Y George, lamentablemente, pues ese fue el lunar de la carrera. Eso fue Mm. los que ya iban como alrededor de las 5 horas más o menos y faltaban 800 metros para terminar la carrera. Eso fue en la curva del Arco del Triunfo. Y también critican mucho porque, digamos que a mí me tocó, yo ya venía caminando pues para la casa, tomándonos pues las fotos y todo, cuando se logró ver pues algo de esto. Metieron dos ambulancias realmente en toda la mitad de la curva del cierre de la maratón. Entonces, sí, tampoco voy a, pues, ni a juzgar ni a un lado ni al otro. Las ambulancias quedaron completamente atravesadas en la calle. Cuando pues como le llaman ellos, los sanitarios hubieran podido como asistir a la persona hacia un ladito también, porque fue peligroso hasta atropellar a otros corredores, porque entraron de una manera un poquito como no tan prudente, pero bueno, ya cada cual sabrá qué pasó. Al final no se supo pues muy bien qué pasó ni nada. Lamentablemente las noticias que salieron de la maratón pues fue esto, pero sí, fue realmente muy tarde, pues ya había pasado creo que el mediodía incluso cuando pasó esto, pues a mí no me tocó corriendo. Eh, Repito, una pequeña reflexión. En medio de una carrera, uno muchas veces no sabe lo que pasa. Y guardadas proporciones, cuando uno ve los atentados, cuando uno ve el documental del atentado en la maratón de Boston, la gente no entiende qué está pasando, porque su cabeza va en otro mood. Entonces, sí es bueno ahora también entender cómo hace una ambulancia, porque es una ambulancia grandísima, no ni siquiera es una moto medicalizada, sino es una ambulancia atravesada, la gente no entiende qué pasa, pero bueno, eh, yo creo que muchas veces a todos nos ha pasado, si normalmente sin correr Alejo la mente de uno a veces va en otro mood, ahora corriendo y una maratón. Alejo, cuando cruza la meta y ve el tiempo, ¿en qué pensó? Bueno, pues algo curioso y es que como el plan de carrera, tú sabes que se vence, pues se acaba en el reloj, entonces lo pita como entrar en enfriamiento. Ujú. Y como las carreras pues obviamente siempre son un poquito más, a mí me marcó como 42,5 algo así. A mí se me acabó el plan de carrera faltando casi 1 kilómetro, como 800 metros. Ah. Entonces yo estaba en tiempo de enfriamiento durante casi 1 kilómetro. Ujú. Entonces, bueno, fue curioso eso. Cuando termino y le doy guardar y miro el tiempo, yo no me la creía, pues era demasiado lejos de mis expectativas. Ahí se vienen todos los pensamientos del montón de entrenamientos, de todo lo que uno pasa, entonces sí se pone uno como medio sensible. Ujú. Mi desespero principal era pues ver a mi familia, pues a mi esposa, a mi hermana que estaban ahí. Entonces las logré llamar, logré hacer una llamada pues grupal con todos los del equipo, pues que son con los que yo entreno siempre. Entonces pues todos molestando porque pues eran las 5 y pico de la mañana en Colombia. Y entonces todos como, bueno, deje de dormir, pero pues Aquí nos bueno, despertamos todos y qué pena, que vamos a celebrar todos.
Pero todos, bueno, todos muy queridos, pues haciéndome seguimiento, todos madrugaron pues a mirar en la aplicación los tiempos y todo, entonces no, fue una felicidad gigante, fue como una calma también interior porque eran momentos pues de mucho estrés, el estrés mismo del viaje, de empacar todo, de que no se te quede, del clima, de todo lo que ya Mm. viviste. En el trabajo también en ese momento hay demasiados cambios, entonces pues venía como con la cabeza muy cargada, entonces fue como ese bálsamo Por pues de fin. felicidad, sí, Sí. ya por fin ya pasó eso, ahora sí arrancan las vacaciones, que se vengan las patatas bravas y las cañas, Póngame lo que quiera ahí. que ahora sí que hay que comer un montón. No, no, una ¿Qué tal felicidad la completa. medalla, la hidratación después de la carrera? También es muy diferente a Colombia, George. La Ujú. medalla espectacular, pues muy, muy pequeña en tamaño, pero muy linda porque es la Sagrada Familia. Uf, súper. La hidratación te dan un Powerade, que es como Ujú. y una mandarina. Yo, pues no, el de banano, ¿dónde está? Por el que yo pagué, no es el bananito, Sí, es no, el no existe. banano. Mm. No existe el banano, traía una capita como para el frío, pero pues era tanta la emoción que yo ya ni frío sentía en el sol, pues en la sombra se hacía un frío gigante y no mucho más. Ya como sálgase de ahí de la zona pues de descanso y vaya a buscar a la familia. Y ya fuimos a alentar pues a otro colombiano, amigo nuestro que también estaba, pues él es Ironman, pero estaba haciendo maratón para entrenar un Ironman, entonces como que nos devolvimos a un punto y le gritamos y ya nos fuimos a buscar comida real, que no fuera pollo y pollo y arroz, que ya Pollo, estaba un arroz y poquito, papa. ya estaba muy cansado el pollo con arroz. ¿Qué almorzó? Ese día unas patatas bravas, un Uf, salmón, una cañita, una mano. cerveza. Y no Mm. mucho más, porque el estómago pues ya viene de comer demasiado, No, claro. No, no me ya sí. entraba nada. Ujú. Ya en la cena sí, la paellita tradicional. Y bueno, ahí viene un dato curioso que yo molesto mucho a mi esposa porque ese fue domingo 15, al día siguiente arrancaron nuestras vacaciones, pero creo que escogimos el peor destino posible para un maratonista. El más lindo sí, pero el peor, nos fuimos para la costa amalfitana, donde todos son escaleras, porque pues los pueblos quedan arriba y el mar queda abajo, todos son kilómetros y kilómetros de escaleras. Entonces se podrá imaginar cómo fue el tema posterior. Ella me molestaba como, bueno, ¿porque estás bajando tan despacio? Y yo le decía, pues porque ayer corrí un maratón, téngame paciencia. Ujú. Sí, un poquito, no, qué pena. Sí, sí, es que corría y qué pena, hice Sí, no, 252. No, discúlpame, mi amor, qué pena perdóname por hacerte hacer esa esperar. marca. Qué Ella pena apenas se haber hecho esa reía. marca y tener que subir escaleras ahora. No, claro, no, no, no. Pues Alejo, vea, la verdad es que yo le he confesado varias veces, yo me emociono mucho con las historias de los corredores porque siento como si la historia fuera mía. Me meto tanto en el cuento que digo, claro, o sea, son muy buenos tiempos. Y también pues más allá de los tiempos está la experiencia de entrenar con un equipo, con los Runmaker en Medallo, con el profe Diego Ortega Ortemán, que es un bacán, además. Eh, la diferencia de que un equipo esté pendiente de uno, a correr solo, cambia muchísimo. Pero también yo creo que en el running, como en la vida, como siempre decimos, es un proceso, llega en el momento que es. Estuvo muy por debajo, pues, de lo de la marca que le pedía. Solo le voy a hacer una recomendación, ¿no? O sea, me imagino que la idea es que haga un Boston. Eso, usted clasifica para Boston 2027, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, señor, se meten los tiempos en septiembre 2026 y se corre en abril. Bueno, pero ya sabe que suave para que pueda dormir bien. Sí, no, Tranquilo que no. es Boston. A No, ver, ya, ¿qué ya puede quiero hacer pasar? turismo. No, no, ya quiero hacer turismo y hacer una Alejo, carrera. ¿y qué más tiene planeado este año, aparte de su gran maratón de Barcelona? George, un reto personal y es bajar la media maratón. Yo creo que es una distancia que me Ujú, debo, que no he practicado. Pues lo que le dije, solamente he hecho una media maratón dentro de entrenamientos y demás. ujú, Entonces sería como mi segunda hacerla bien en Medellín. Ya me metí. Y quiero pues hacer un buen tiempo ahí. También bajar ujú, un retico personal que no he podido todavía pues en un tiempo. ujú. Y ya el año entrante pues ojalá todo se dé y pueda hacer el viaje. Y también pues una noticia que tampoco sabía,
poquito uno que no vive pues en este mundo, y es que también me da el tiempo pues para ir a Nueva York el año entrante por Ujú. tiempo, entonces pues no sé si eso va a pasar o no va a pasar y lo que sea, pero no sabía, me enteré ayer, entonces bueno, también de pronto ver qué pasa. Claro. Pues no, vea, Alejo. La verdad le mando un abrazo a usted. Viviana es la esposa, ¿cierto? Sí, señor. A Viviana, a toda la familia. Como le decía ahora, a todos los roadmakers que están ahí con el profe Diego Ortega. Gracias por estos minutos, pero sobre todo, algo muy interesante, y lo veníamos diciendo, y es que eh, España se está convirtiendo en un destino muy interesante para corredores, porque todo el mundo decía, ay, Valencia, ok, sí, pero también está Madrid, pero está Sevilla, que están agotando meses antes, está Málaga, está Zaragoza, eh, está disparado, o sea, esto está disparado en todo el mundo. Cada vez clasificar a una Major va a ser mucho más difícil. Las mismas Super Half, ya salieron también las grandes maratones de Europa, porque tienen que diversificar. Pero sé que mucha gente puede tener familia en España, es mucho más cerca, y pues aparece en el escenario la Maratón de Barcelona, con lo que ya contamos, con un recorrido diferente que ha dejado muy buenos tiempos, y pues es la oportunidad también de quien quiera hacerlo, pues pueda conocer un país que la verdad es espectacular. Alejo Mejía, bienvenido siempre a Cambio de Ritmo. Gracias por la espera. Usted aguantó mucho para la entrevista, hermano, porque estaba listo para el otro podcast y terminó aquí. Pero Creo vea cómo es que la vida. siquiera todo pasa por algo, estaba listo para Lima, la historia era un poquito diferente. Ajá, era George, diferente. no, agradecerle a usted y a todos los oyentes y la verdad, pues admiración a todos los que corren, a todos los que corremos, pues porque no vivimos de esto, vivimos en una oficina y tenemos vidas paralelas y todos son unos berracos y admiración para todos. Y qué bueno que usted sigue con el podcast, la verdad, nos acompaña un montón a los que tenemos fondos largos. Es la idea, es la idea. Bienvenido siempre a correr, Alejo. Un abrazo, George, y a todos. Diccionario Runner. En cambio de ritmo. Tapering. Momento final del proceso de entrenamiento en donde se reduce la intensidad para priorizar el descanso y la recuperación, y de esa forma llegar al nivel deseado para el día de la carrera. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 27 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide calificar el episodio. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase, y la frase de hoy es la siguiente: sigue intentándolo. Lo que ahora te parece difícil, algún día será solo el calentamiento. Y recuerden, no corren solos, cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.